Ella pensó que él era el de la limpieza, pero el hombre que arreglaba la impresora era en realidad el jefe riquísimo disfrazado. «¿En serio ahora no?», dijo Betty en voz baja, cerrando la bandeja de la impresora por tercera vez. La pantalla mostraba el mismo mensaje con cabezonería: atasco de papel bandeja 2. Sus dedos temblaban mientras intentaba forzar la apertura del cajón de nuevo. Su informe resultado de 3 semanas de trabajo duro tenía que estar en manos de su gerente en menos de 15 minutos. La reunión de arriba ya había empezado. Desde detrás de ella, alguien se quejó. «Si ya has terminado de lamentarte por la impresora, quizás deja que alguien más lo intente». Betty se encogió. «Lo siento», susurró haciéndose a un lado mientras el hombre pasaba con un suspiro ruidoso. Se masajeó la cabeza, su camisa mojada alrededor del cuello. Ni siquiera había tomado su café y su estómago se sentía mal no por hambre sino por esa sensación familiar y hundida de fracaso. A sus 29 años tenía una hija de 3 años y un apartamento de 2 habitaciones que apenas podía pagar. 3 años antes, había sido una mamá en casa horneando magdalenas de dinosaurios y doblando ropa de bebé. Luego vino el divorcio, la infidelidad, las fechas en la corte, el largo y triste silencio de sus padres desaprobando, y ahora era una asistente a la que nadie notaba con un contrato de 1 año en una de las empresas de tecnología más grandes del estado. Nadie recordaba su nombre. La llamaban admin, o peor nada en absoluto. Se quedó mirando la máquina deseando que funcionara de nuevo. «Por favor», susurró, sus dedos listos sobre el botón de encendido como un médico, solo esta vez. «¿Necesitas ayuda?». La voz la sorprendió, suave, relajada, un poco divertida. Se giró para ver a un hombre de pie, quizás de unos 30 y tantos alto, con hombros anchos bajo una camisa azul con las mangas remangadas. Sus vaqueros eran viejos pero limpios, y sostenía una herramienta con facilidad a su lado como si la hubiera usado toda su vida. Sin identificación, sin papeles, solo una forma tranquila de ser y el ligero olor a jabón de pino fresco. Sí, la bandeja está atascada», dijo con dificultad, retrocediendo. «Creo que me odia». Él rió suavemente y se agachó junto a la impresora, sus manos moviéndose con destreza y facilidad. «Las máquinas no sienten odio», dijo, «pero se cansan como las personas». Betty observó cómo él deslizaba la bandeja y abría una parte trasera que ella nunca había visto. Sus manos estaban limpias, pero eran duras manos de verdad, no como las de alguien que solo trabaja en una oficina. No parecía alguien de este edificio donde todos llevaban relojes caros. Ni siquiera llevaba cinturón. «Gracias», dijo suavemente, apretando sus papeles contra su pecho. Él la miró de reojo. «Mañana difícil». Betty rió secamente, luego se detuvo. «Se podría decir que sí», respondió. «Probablemente soy la única persona aquí que llora en el baño a las 8:00 de la mañana un lunes». Él sonrió de lado, pero no dijo nada, moviendo suavemente una palanca dentro de la bandeja. «Lo juro», continuó ella, su voz de repente libre porque estaba tan cansada. «Este lugar. Todos son paredes de cristal brillantes y sonrisas falsas. Todos hablan de números, trabajo en equipo y resultados, pero nadie se ve realmente. Mi gerente brillante en el papel es muy fría en la vida real». En silencio, el hombre sacó un trozo de papel arrugado que se había enroscado en el rodillo de la impresora. «Ahí está la causa del problema». Betty abrió mucho los ojos. «¿Lo arreglaste?». Él asintió, se puso de pie y se limpió las manos con un pequeño paño de su bolsillo trasero. «Deberías estar bien ahora». Cuando la impresora volvió a funcionar, Betty casi llora de nuevo. «Gracias, de verdad, me acabas de salvar toda la semana». Él le entregó el primer papel nuevo y limpio al salir. Se tocaron las manos brevemente y ella lo miró a los ojos. Eran grises, serios, pero no malvados. «De nada», dijo él simplemente. Ella inclinó la cabeza. «Tu nombre no tienes identificación». Él hizo una pausa, luego sonrió. «Solo estoy aquí un momento». Antes de que ella pudiera preguntar más,
Él comenzó a darse la vuelta, pero luego se detuvo y miró hacia atrás. «A veces la gente actúa como si no viera», dijo en voz baja, «hasta que alguien valiente habla». Betty se quedó paralizada, sosteniendo el papel tibio en su mano. Pero cuando volvió a levantar la vista, él ya se había ido. Salió del pasillo tan silenciosamente como había llegado. Por un momento olvidó la hora, la reunión, el estrés. Por primera vez en meses, alguien la había notado de verdad. Y fue un extraño con vaqueros y mangas remangadas sin nombre, sin título, y con una herramienta quien la hizo sentirse importante de nuevo. Pulsó el botón para reimprimir la copia final. Mientras las páginas salían, sus manos se sintieron más firmes, su espalda un poco más recta, sus ojos menos cansados. Algo cambió dentro de ella. Podía sentirlo. El correo electrónico llegó sin complicaciones el lunes por la mañana temprano, sin título, solo una frase. «Por favor, preséntese en la oficina ejecutiva del piso 12 a las 10:00 am». Betty se quedó paralizada leyéndolo 5 veces de nuevo, sus manos agarrando el teclado con fuerza, mientras su estómago sentía un miedo repentino. Mason Hayes, el jefe principal. Inmediatamente temió lo peor. Alguien la había delatado. Era por ese registro de dinero atrasado, o quizás alguien la había escuchado quejándose del gerente junto a la fotocopiadora. Su cara se puso roja solo de recordarlo. Casi había llorado esa mañana de frustración de pie frente a la impresora averiada. Y luego él, el hombre con las mangas remangadas y vaqueros. Ella había pensado que era un técnico, solo un tipo con las mangas remangadas y vaqueros. Él arregló la máquina casi sin decir nada y la dejó con una frase extraña que no podía olvidar. «A veces la gente actúa como si no viera hasta que alguien valiente habla». Y ahora este correo electrónico llegó a las 9:57 am. Betty estaba junto al ascensor con la camisa bien metida, las manos sudorosas, el corazón latiéndole fuerte en los oídos. Cuando las puertas se abrieron al piso 12, ella entró en otro mundo. La iluminación aquí era más cálida, dorada. La alfombra hacía que sus pasos fueran silenciosos. El espacio olía ligeramente a madera y a algo caro que ella no reconocía. Todo era de madera oscura, negro mate, y materiales suaves, muy diferente de los espacios de oficina ruidosos y luminosos 2 pisos más abajo. La recepcionista la saludó con una sonrisa perfecta. «El señor Hayes la está esperando». Su garganta se sentía apretada mientras seguía el pasillo, pasando paredes lisas de cristal, cada paso más pesado que el anterior. Las grandes puertas al final se abrieron solas con un suave clic. Y él estaba allí. Sin vaqueros, ahora. El hombre de la impresora ahora estaba de pie detrás de un escritorio enorme, vestido con un traje gris oscuro que le quedaba bien, ojos grises serios, una barbilla suave y una forma tranquila de estar de pie. El mismo hombre, pero de alguna manera totalmente diferente. La voz de Betty dejó de funcionar. «¿Tú?» Mason Hayes asintió un poco. «Sí, te recuerdo. Betty, ¿verdad?» Ella asintió. «Apenas. Siento lo del secreto. Por favor, siéntate». Se sentó lentamente agarrando su bolso con fuerza en su regazo. «¿Estoy en problemas?» «En absoluto», dijo él. «Te pedí que vinieras aquí porque me mostraste algo importante». Betty parecía confundida. Él caminó alrededor del escritorio, se apoyó en su borde con los brazos cruzados con facilidad. «Durante las últimas semanas he estado paseando en secreto», explicó. «Sin nombres, sin presentaciones, solo escuchando y observando. La verdad es que nuestra empresa ha crecido rápidamente. El dinero ha subido, las nuevas ideas están en auge, pero algo falta». Él hizo una pausa. «Hemos perdido nuestro toque humano». Betty no dijo nada, no sabía si podía hablar. Él sonrió amablemente. «Entonces te vi a ti. Sonreíste a personas que no te devolvieron la sonrisa, ayudaste a esa nueva becaria que olvidó su código, mantuviste la calma cuando la impresora se estropeó.
Y hablaste con la verdad, no con malicia, solo con sinceridad. Su cara se puso roja recordando sus palabras exactas. Este lugar necesita gente que de verdad se preocupe. Te escuché, dijo Mason aún tranquilo, y estuve de acuerdo. Ella se mordió el labio. No lo sabía. Lo sé, interrumpió suavemente. Por eso. Caminó hacia una mesa y recogió una carpeta delgada. Estoy formando un pequeño equipo interno, Proyecto Fénix. Estamos cambiando la forma en que lideramos con comprensión, dando la bienvenida a todos y estableciendo conexiones verdaderas. Te quiero en este equipo. Sus ojos se abrieron mucho. Yo... Sí, dijo él. Exacto. Dejó escapar un aliento nervioso. Solo soy una asistente. Eres alguien que sigue trabajando incluso sin reconocimiento, que habla sin un puesto especial. Así es como actúan los verdaderos líderes, Betty. Liderazgo de verdad. Sintió un nudo en la garganta. Intentó hacerlo desaparecer. No sé qué decir. Di que sí, dijo él simplemente. Ella lo miró de cerca y por primera vez no vio solo al jefe principal, sino al hombre detrás del escritorio, el que eligió caminar en lugar de quedarse en lo alto. Estaría encantada, susurró. Miércoles 8:30 am. Sala de reuniones B. Ven tal como eres, dijo él mientras ella salía de la oficina. El pasillo ya no se sentía aterrador. Sus pasos se sintieron más ligeros y algo dentro de ella cambió. Por primera vez en años alguien la vio. Y aún más sorprendente, ella estaba empezando a entenderse a sí misma. Betty nunca había estado en una reunión así antes. Solo había 5 personas en la sala de reuniones, con paredes de cristal en el piso 10, elegidas por el propio Mason Hayes. Cada uno venía de un departamento diferente, un origen diferente y un nivel diferente en la empresa. Pero de alguna manera funcionaba bien. La primera vez que entró Betty, sujetó su cuaderno con fuerza como un escudo. Llevaba su mejor camisa después de la primera y se había mirado el pelo 3 veces esa mañana. Estaba acostumbrada a solo escuchar, no a ser la que se esperaba que hablara. Pero Mason la saludó con un asentimiento, incluso le sacó una silla él mismo y dijo: «Aquí no tenemos reglas formales. Tenemos verdad». Estuvo callada en esa primera reunión. Escuchó más de lo que habló, notando cómo los demás compartían ideas sobre cómo hacer el trabajo más justo y amable. Mason nunca dirigió la reunión. Hizo preguntas, dejó que el silencio durara hasta que alguien hablara, y escuchó como si fuera su deber más importante. Al día siguiente, Betty encontró una taza de café esperándola en su escritorio antes de la reunión. Era justo como a ella le gustaba, ligero, sin azúcar. Debajo de la tapa de papel de la taza había una pequeña nota post-it con letra pequeña e inclinada. Gracias por mostrarme cuánto importa la amabilidad. M. Betty la miró fijamente sin saber si reír o llorar. Nadie le había agradecido nunca simplemente por ser amable. Después de 3 semanas, algo cambió. Ya no dudaba cuando le pedían su opinión. Cuando surgió el tema de sentirse completamente agotado mentalmente, habló en voz baja pero clara: «A veces la gente no renuncia por demasiado trabajo. Se van porque nadie los nota». Mason la miró, asintió y lo apuntó exactamente. Más tarde ese día, la detuvo en el pasillo. «Esa frase va a aparecer en las próximas noticias de la empresa. Debería ser escuchada». Betty se puso roja. «¿De verdad?» Él sonrió. «De verdad». Cada semana una nueva taza de café la esperaba. A veces con un dicho, a veces con un agradecimiento. Una vez simplemente decía: «Has logrado más cambios aquí en 2 semanas que algunos en 10 años». Empezó a actuar de manera diferente, no para que Mason la apreciara, sino porque por primera vez sintió que era importante, que podía cambiar más que solo números. Otros miembros del equipo le pidieron sus ideas. Uno incluso la llamó la parte más importante del proyecto durante una sesión de lluvia de ideas. Betty se lo tomó a risa, pero por dentro sintió algo fuerte.
Durante años se había hecho más pequeña para encajar. Ahora estaba aprendiendo a tener confianza de nuevo. Mason nunca lo hizo para sí mismo. Siempre elogiaba y siempre preguntaba cómo estaban los demás antes de decirles qué hacer. Sin embargo, había algo en la forma en que miraba a Betty durante esas reuniones, un enfoque que no era solo laboral, sino siempre apropiado. Ella notó cómo él se detenía cuando ella hablaba, se inclinaba un poco hacia adelante con las manos juntas, escuchando de verdad. Sin juicio en sus ojos, solo una especie de comprensión. Después de una reunión muy larga, mientras salían de la sala, Mason caminó con ella. «Eres buena en esto», dijo él. «¿En qué?» «En ver de verdad a la gente. Eso es inusual». Ella no supo qué responder, así que simplemente dijo, «Gracias». Él la miró entonces no como un jefe a una empleada, sino como alguien que lee una historia que no ha terminado. «Me recuerdas», dijo suavemente, «por qué empecé esta empresa». Y así la sensación entre ellos se hizo más cálida, más cercana, aún no romántica, pero claramente humana. Al final del mes, Betty ya no pensaba dos veces lo que decía. Ya no se sentaba nerviosa, hablaba, discutía, sugería, y cuando reía no se disculpaba. Cada mañana la taza de café seguía esperando. Pero ahora la esperaba con ganas no solo por el café, sino por lo que significaba una pequeña acción, un gran cambio, y un hombre que la veía como una persona, no como una tarea. Betty siempre intentó pasar desapercibida, incluso en las nuevas reuniones del equipo sobre la cultura de la empresa, e incluso con el apoyo de Mason, intentó no llamar demasiado la atención. Pero últimamente podía sentir el cambio, y no todo era bienvenido. La gente empezó a hablar en voz baja la semana después de que Mason la citara en las noticias de la empresa. Betty había enviado la frase sin su nombre, pero de alguna manera se hizo conocida. «Se cree mejor que nosotros porque le gusta al jefe», dijo alguien en voz baja justo fuera de la sala de descanso. Betty, saliendo para llenar su botella de agua, se detuvo al escucharlo. La voz era de Dana, una asistente mayor que llevaba más de una década en la empresa. «Apuesto a que piensa que es la siguiente en conseguir un trabajo mejor», añadió otra voz. «Ya sabes lo que pasa cuando el jefe se fija en alguien guapo». Betty se quedó inmóvil. Su mano apretó la botella, el plástico crujiendo bajo su agarre. Parpadeó con fuerza y regresó a su escritorio con el corazón latiéndole rápidamente. Siempre había temido esto, ser notada solo para ser criticada. Más tarde ese día, esperando el ascensor sola, el mismo grupo se acercó. Se quedaron incómodamente en silencio al verla de pie, justo fuera de las puertas que se cerraban. El ambiente estaba cargado de tensión. Entonces, de repente, Mason entró en el pasillo. Se veía impecable como siempre, chaqueta oscura, camisa blanca con las mangas remangadas, pero sus ojos miraron al grupo mostrando su mensaje claro sin palabras. Se puso con ellos junto al ascensor, de pie entre Betty y los demás. El silencio se rompió. Dana tosió fingiendo mirar su teléfono. Otra mujer se arregló la cuerda de su identificación sin mirar a nadie. La voz de Mason era tranquila pero fuerte. «En esta empresa respetamos a quienes hablan con valentía», dijo con su significado muy claro. «Puedes unirte al cambio o quedarte fuera». Sonó la campana del ascensor. Él entró primero, sujetando la puerta suavemente. Nadie lo siguió. Betty se quedó paralizada por un segundo, luego lentamente se unió a él dentro. Ambos permanecieron en silencio, pero cuando sus miradas se encontraron, Mason le dio la sonrisa más pequeña y reconfortante, una sonrisa que decía, «No estás sola». Más tarde ese día, Recursos Humanos anunció todos los empleados debían asistir a una nueva capacitación sobre comprensión en el lugar de trabajo, con los jefes dirigiendo las clases. No se dijo como un castigo, pero todos sabían por qué estaba sucediendo. A la mañana siguiente, Betty llegó a su escritorio y vio una pequeña caja blanca atada con una cinta dorada y una nota doblada escrita con letra cursiva,
y ligeramente temblorosa. «Lo sentimos. Gracias por hacer lo que nosotros teníamos miedo de hacer». Dentro de la caja había galletas de limón, las favoritas de Betty. No sabía cómo lo supieron, pero el gesto la hizo sentir mejor al instante. Levantó la vista y vio a Dana observándola desde el otro lado del piso. Sus miradas se encontraron y Dana asintió ligeramente. A la hora del almuerzo, dos de las mujeres de ese mismo grupo le preguntaron a Betty si quería comer con ellas de un restaurante. Ella hizo una pausa, luego dijo que sí. Mientras comían, hablaron de hijos, correos electrónicos tardíos y lo caro que era el estacionamiento. La conversación sencilla poco a poco se convirtió en risas. Al final de la semana estaban compartiendo menús de restaurantes y discutiendo quién tenía las mejores tazas de trabajo. Una tarde Dana tocó el escritorio de Betty y le dio café. «Amigas», dijo medio en serio. Betty sonrió. «Creo que somos mucho más que eso». En las semanas siguientes Betty ya no se sintió invisible. No porque fuera popular, sino porque por primera vez en años sintió que encajaba. Sus compañeros de trabajo no eran perfectos y ella tampoco. Pero las cosas habían mejorado. Y a veces eso era todo lo que se necesitaba para construir algo mejor, no un discurso, no una regla, solo un pequeño momento valiente. Y alguien, quizás no todos, eligiendo seguir. El apartamento estaba en silencio, solo la respiración suave y entrecortada de Carol, su pequeño cuerpo acurrucado en el sofá rojo por la fiebre. Betty se sentó en el suelo, la espalda contra la mesa de café, el teléfono en la mano, comprobando la hora entre contar los segundos entre las toses. Ya había llamado al pediatra y le había dado la medicina correcta. Ahora solo quedaba esperar. Carol se movió e hizo sonidos suaves estirando la mano mientras dormía. Betty se acercó y tocó suavemente los rizos mojados de su hija. «Mamá está aquí», dijo suavemente con la voz quebrada. Habían pasado años desde que Betty se sintió tan incapaz de ayudar. Desde su divorcio, había aprendido a arreglárselas sola, llevando a la niña al colegio, pagando facturas atrasadas, viajes al hospital. Nadie más vino. Había dejado de esperar a nadie. Esa tarde, había enviado un correo electrónico a su gerente y a Mason, disculpándose muchas veces por perderse la reunión de cultura. La respuesta de Mason había llegado en menos de 2 minutos. «Cuida de tu hija. Todo lo demás puede esperar». Lo leyó de nuevo. Nadie le había dicho eso nunca. A las 3:40 p.m., alguien llamó a la puerta. Sorprendida, Betty caminó en silencio hacia la mirilla de la puerta pensando que era un vecino o una entrega equivocada. Pero allí estaba un repartidor uniformado sosteniendo un pequeño paquete azul brillante con una cinta. «¿Para Betty Moore?», preguntó cuando ella abrió un poco la puerta. Ella asintió lentamente y tomó el paquete. «No hace falta firmar», dijo con una sonrisa, luego se fue. Betty cerró la puerta con llave y giró el paquete en sus manos. Su nombre estaba escrito a mano con tinta negra en la etiqueta. Era ligero, con forma de caja de juguete. Lo llevó de vuelta a la sala de estar y se sentó de nuevo con Carol. La cinta se quitó fácilmente. Dentro había un conejito suave y peludo blanco con orejas caídas y corazones rosas cosidos en sus patas. Carol había visto una vez ese mismo juguete en la tienda. Debajo del conejito había una nota doblada para Carol. «Espero que se recupere pronto de alguien que piensa que su mamá lo está haciendo genial». Betty abrió mucho los ojos al leer la letra. Había una segunda línea escrita debajo en letras más pequeñas. «Tú cuidas de tanta gente. Deja que alguien te cuide a ti un poquito». Leyó la nota una y otra vez. Sus manos cubrieron lentamente su boca. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas, suaves al principio, luego pesadas y rápidas. Lloró no solo por Carol o por el miedo a estar sola en problemas, sino por cada día que sonrió cuando se sentía invisible. Por las veces que fue fuerte porque no tuvo elección. Y ahora porque alguien en silencio amablemente había dicho: «No necesitas serlo».
Se llevó la nota al pecho. Cuando Carol se movió de nuevo, Betty la levantó y puso el conejito en su regazo. Los dedos calientes de la niña sujetaron una de sus orejas sin abrir los ojos. «Mira, cariño», dijo Betty suavemente. «Él vino solo por ti». Al día siguiente la fiebre de Carol desapareció y el suave conejito se quedó en sus brazos toda la noche. En el trabajo el lunes siguiente, Betty vio una letra familiar en la esquina de una nota adhesiva blanca en su escritorio. «Espero que el conejito ayudara». No había nombre, pero ella lo sabía. Sonrió para sí misma mientras se sentaba sus dedos tocando el teclado. Por primera vez en años no sintió que lo llevaba todo sola. Alguien la notó, y a alguien le importó. Betty estaba caminando a casa desde la escuela de Carol cuando lo vio. Vestido con una camisa abotonada y pantalones, el pelo arreglado como si actuara Tom, estaba apoyado en un SUV negro aparcado en la acera. Parecía de otra vida, una vida de la que Betty se esforzó por escapar. Pero el brillo en sus ojos seguía siendo el mismo. «Vaya, vaya», dijo poniéndose de pie. «Vives en un piso nuevo ahora. Nuevo hombre, nueva vida, ¿verdad? Debe ser bueno». Betty se sintió muy triste. Acercó a Carol apretando la pequeña mano de su hija. «Solo estoy aquí para recoger a mi hija», dijo sin emoción. «Vete». Tom sonrió de lado. «No te preocupes, no estoy aquí para causar problemas. Solo pensé que deberíamos arreglar las cosas como adultos». Ella no respondió. Él sacó un papel doblado de su bolsillo y lo mostró. «Escucha, he estado pensando. Todos los años que me hiciste infeliz, mandona siempre juzgando fría. Creo que merezco algo por ello». Sus labios se abrieron. «¿Qué? $25,000, dijo con calma. «Llámalo pago. Por herir mis sentimientos lo que quieras. Puedes pagar ahora, ¿verdad? Tu empresa va bien. Tienes un novio». «Claramente no te daré dinero», dijo bruscamente con la voz temblorosa. Él volvió a meter el papel en su bolsillo. «Quizás pida los derechos de custodia. Diré al tribunal lo inestable que eres, tristeza sin ayuda familiar, un nuevo novio estorbando. Ya sabes cómo suena eso». Carol tiró de su abrigo confundida por la sensación de tensión. Betty tragó con dificultad y la llevó a la puerta sin hablar. No durmió esa noche. Miró al techo durante horas, luego caminó por la sala de estar hasta que estuvo demasiado cansada para mantenerse en pie. No tenía pruebas claras de las amenazas pasadas de Tom, ninguna orden judicial para mantenerlo alejado. Nadie vio su control y la soledad que él le causó durante años. A las 2:00 a.m., se sentó en el suelo del baño con la puerta cerrada con llave, las luces apagadas, las rodillas contra el pecho, las manos sujetándose la cabeza. Respiró con jadeos cortos y rápidos. Se miró en el espejo, ojos rojos, hombros tensos. Pero detrás del miedo apareció una fuerte voluntad. «Me fui una vez», dijo suavemente. «Puedo ser fuerte de nuevo». Al día siguiente en el trabajo parecía valiente, pero Mason lo vio. Después de la reunión la llamó a su oficina. No la presionó, solo la miró con una preocupación que se sentía amable y fuerte a la vez. Por fin ella le contó todo. Mason escuchó en silencio hasta que ella terminó. Entonces, sin pausa, se levantó, tomó su abrigo y dijo: «Ven conmigo». No fueron a la policía. Todavía no. En cambio, la llevó en coche a una oficina privada en el centro, ventanas de cristal, suelos brillantes y un letrero que decía Shelton y Crane Derecho de Familia. «Confío en ellos», dijo Mason. «Pero no hablaré por ti. Tú diriges aquí. Yo solo te traje». Dentro, la abogada, una mujer tranquila de unos 50 años, llamada Marlene, dio la bienvenida a Betty como a una vieja amiga. «Sentémonos», dijo suavemente. «Cuéntame todo». Betty abrió la boca
Y por primera vez lo dijo todo el control, cómo la hacía sentir mal, las amenazas silenciosas, cómo Tom la hacía sentir como un problema en su propia vida, y ahora el chantaje. Marlene escuchó atentamente, luego se recostó. Necesitaremos correos electrónicos, mensajes de teléfono, cualquier cosa. Si hay pruebas escritas, las encontraremos. He visto hombres como él. No perdemos contra hombres como él. Más tarde esa noche, mientras Betty salía del edificio, vio a Mason esperándola en el vestíbulo con 2 tés. Él le dio uno sin hablar. Betty bebió, sus manos aún temblaban, pero menos que antes. «Gracias», dijo suavemente. «No necesitas agradecerme», dijo Mason. «Fuiste tú quien fue valiente hoy. Yo solo conduje». La sala del tribunal se sintió más fría de lo que Betty pensó. Paredes claras, luces brillantes, filas de extraños esperando con vidas confundidas. Pero nada se sintió más frío que el hombre sentado frente a ella. Tom, su ex marido, vestido como si fuera la parte perjudicada, una camisa impecable, cara lisa, esa misma mirada orgullosa que solía romper su confianza. Betty se sentó recta con las manos planas sobre su regazo. A su lado Marlene, su abogada, estaba tranquila y preparada. Detrás de ella, en la tercera fila, Mason estaba sentado en silencio. Había insistido en estar allí, no para hablar, sino para mostrar que ella no estaba sola. El juez entró y su caso fue anunciado. El abogado de Tom habló primero. Contó una historia de dolor mental, problemas de dinero y daño emocional desde el punto de vista de Tom. «Usted desperdició años de su vida», dijo el abogado. «Y ahora, con ella teniendo un buen trabajo y un compañero rico, le debe dinero por su sufrimiento emocional». Betty apretó la mandíbula manteniendo su respiración constante. Luego fue el turno de Marlene. Se puso de pie con calma, su voz suave, mientras mostraba los hechos, el comportamiento de control pasado, mensajes de teléfono donde Tom amenazaba con llevarse a su hija si no obtenía dinero, y la queja escrita de un vecino que vio a Tom gritar fuera del antiguo apartamento de Betty. Y por último, el correo electrónico. Marlene se lo mostró al juez, un mensaje impreso donde Tom escribió: «¿Crees que porque hay un hombre rico en tu vida, ahora puedes olvidar el pasado? Págame, o me aseguraré de que el tribunal se lleve a tu hija». El juez le preguntó a Betty si quería hablar. Ella se puso de pie. Sus rodillas temblaban, pero su voz era fuerte. «Durante años guardé silencio. Me quedé callada porque pensé que así me mantenía a salvo a mí y a mi hija. Pero el silencio nunca me salvó. Solo lo salvó a él». Tom puso los ojos en blanco, pero Betty no lo miró. «No hablo hoy como una persona perfecta. Ni siquiera hablo como alguien sin miedo. Estoy muy asustada. Pero hablo de todos modos porque soy madre. Y Carol merece una vida sin miedo, sin ser controlada de hombres que creen que el amor significa poder. Ella se merece algo mejor y yo también». La sala quedó en silencio. El juez miró a Betty con una especie de respeto. Después de las palabras finales, el juez decretó un receso. Mason no se movió, pero Betty se giró brevemente y se miraron. Él asintió muy ligeramente. Sus manos estaban apretando firmemente el reposabrazos de madera. Estaba orgulloso y enojado, conteniendo todo menos la fe en ella. El juez regresó con la decisión. La petición de dinero fue rechazada y la petición de custodia de Tom fue denegada. Además, basándose en las pruebas y las acciones pasadas, el tribunal emitió una orden permanente. Tom no debía acercarse a Betty ni a Carol nunca más. Betty finalmente soltó el aire después de días. Cuando terminó, salió al pasillo del juzgado. Los sonidos de otros casos quedaron en silencio detrás de ella. Mason estaba allí. «Estuviste increíble», dijo suavemente. Betty parpadeó para contener las lágrimas. «No», dijo suavemente. «Solo estaba cansada de tener miedo». Él asintió. Luego, sin otra palabra, le tomó la mano, no para guiarla, no para consolarla, sino solo para sostenerla.
Era un gesto igualitario allí firme y por primera vez en años Betty no retiró la mano. La fiesta de fin de año siempre había sido solo un evento formal para Betty, una sala llena de gente con demasiadas etiquetas de nombres y no suficiente sentimiento real. Pero este año todo se sentía diferente. La gran área abierta en el piso 12 se transformó en un lugar cálido, iluminado con velas, con música suave, risas y el olor a pasteles de canela. Un cartel encima decía, celebrando el crecimiento, la valentía y la amabilidad. Betty estaba cerca del fondo, mezclándose como de costumbre, pero sintió que Mason estaba al otro lado de la sala antes de verlo. Él no llevaba traje, solo un suéter oscuro y las mangas remangadas como cuando lo conoció por primera vez, como el hombre que arregló la fotocopiadora, y en silencio le dio una razón para hablar. Las luces se atenuaron un poco mientras la jefa de RRHH se acercaba al micrófono. «Y ahora», dijo sonriendo, «tenemos una parte especial, un premio nuevo este año, el premio a la inspiración. Se otorga a alguien que nos mostró que la valentía no siempre es ruidosa, a veces actúa en silencio con constancia y aún así lo cambia todo». Se llamó el nombre de Betty. Le siguió un aplauso real fuerte del tipo que iba más allá de las paredes del edificio. Mientras Betty subía, su corazón latía rápido. Mason la encontró en el escenario sosteniendo el premio, una elegante obra de arte de cristal como un fuego ascendente. Pero en lugar de dárselo, le tomó la mano. «No estaba destinado a estar aquí hoy», comenzó Mason, su voz fuerte pero amable. «Quiero decir, un jefe principal normalmente no arregla fotocopiadoras ni entrega premios, pero algunas cosas valen la pena romper las reglas». Se volvió hacia la multitud. «Necesitamos más personas como Betty», dijo mirándola a los ojos. «Y yo también la necesito a ella». Hubo una pausa, un silencio que llenó la sala. Alguien silbó suavemente, otros rieron, pero Mason no solo sonreía para presumir, su mano permaneció en la de ella. La garganta de Betty se sintió apretada, pero antes de que hablara, una pequeña forma azul se precipitó hacia ellos. «¡Mami, mami!». Carol corrió al escenario sosteniendo una estrella de papel cuidadosamente en sus pequeñas manos. «¿Eres mi amigo ahora, señor Mason?», preguntó inclinando la cabeza con una gran sonrisa, mostrando los dientes. Mason se agachó tomando la estrella suavemente de su mano. «Me gustaría ser más que eso», dijo. «Si tu mamá está de acuerdo». Betty no pudo hablar al principio. Las lágrimas le llegaron a los ojos, pero no se las secó esta vez, no. Solo asintió sonriendo a pesar de sus sentimientos. Ambos decimos que sí. Risas y aplausos llenaron la sala de nuevo, pero Betty apenas lo oyó. Todo lo que vio fue a Mason arrodillado con Carol sosteniendo esa delicada estrella de papel como si fuera todo, y de alguna manera lo era. La primavera llegó temprano ese año. El parque cerca del apartamento de Betty empezó a tener plantas de color rosa y verde suave, niños jugando junto al estanque, el sol calentando la tierra, lo justo para hacer que todos creyeran en los nuevos comienzos. En un sendero tranquilo, 3 personas caminaban lentamente. Mason sostenía la mano de Carol, su pelo rebotando con cada paso. Betty caminaba con ellos, sus dedos entrelazados con los de Mason, como ya lo hacían con facilidad. Carol, de repente, corrió hacia adelante riendo, sosteniendo una estrella de papel atada con una cinta. «¡Mira!», gritó hacia atrás. «¡Está volando!». La observaron sintiéndose llenos de alegría. Betty se inclinó un poco hacia Mason. «¿Alguna vez pensaste», dijo suavemente, «que una impresora rota uniría a 2 personas?» Él sonrió, sus ojos mostrando pequeñas arrugas en las comisuras. «Creo que encontró exactamente a las personas adecuadas». Mientras Carol giraba bajo los pétalos que caían la vista de la vida, se amplió lentamente una luz dorada cubriéndolos como una promesa. Y en algún lugar, con una voz tranquila pero segura, la historia terminó. Hora de arreglar una máquina. Ella necesitaba que alguien confiara en ella. Juntos se ayudaron mutuamente.
Si esta historia te conmovió, aunque sea un poco, si te viste reflejado en la valentía silenciosa de Betty o en la confianza tranquila de Mason, entonces quizás como ellos tú también crees que incluso los pequeños actos de amabilidad pueden cambiar la vida de alguien. Porque a veces todo lo que se necesita es una fotocopiadora averiada, una voz valiente, una persona que elige escuchar. Y si crees en historias que ayudan, que inspiran, que nos recuerdan nuestra fuerza interior, entonces estás en el lugar correcto. Suscríbete a Historias que tocan el alma para más relatos reales de superación, amor y nuevas oportunidades. Haz clic en la campana para que nunca te pierdas un momento que podría cambiar tu día o tu vida. Gracias por ver, y recuerda, el amor verdadero no te salva, te ve y camina contigo.